¿Qué es la justicia? Una obra de Hans Kelsen. Continuación. El interrogante fundamental que puede considerar cada cual como suyo realmente queda sin respuesta. Por ello, el principio a cada cual lo suyo es aplicable únicamente cuando se presume dicha cuestión ya ha sido resuelta. Sin embargo, solo puede estarlo mediante un orden social que la costumbre o un legislador hayan establecido como moral positiva u orden jurídico. En consecuencia, la fórmula a cada cual lo suyo puede servir como justificación de cualquier orden social, sea capitalista o socialista, democrático o aristocrático. En todos ellos se da a cada cual lo suyo, solo que lo suyo difiere en cada uno de los casos. El que esta fórmula pueda defender cualquier orden social por ser justo, y lo es en tanto esté de acuerdo con la fórmula a cada cual lo suyo, explica el que haya tenido una tan general aceptación y demuestra a la vez que es una definición de justicia totalmente insuficiente, ya que ésta debe fijar un valor absoluto que no puede asimilarse a los valores relativos que una moral positiva o un orden jurídico garantizan. Lo propio puede decirse de ese otro principio que con harta frecuencia se presenta como esencia de la justicia: bien por bien, mal por mal. Se trata del principio de represalia. Carece de todo sentido a menos que se haya hecho clara la respuesta a las preguntas: ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? No obstante, esta pregunta no es de ningún modo clave, pues el concepto de bueno y malo difiere según los distintos pueblos y las diferentes épocas. El principio de represalia sirve para expresar la técnica específica del derecho positivo que vincula el mal del delito con el mal de la pena. De todos modos, este es el principio que subyace básicamente en toda norma jurídica positiva. Todo orden jurídico puede ser justificado en tanto realización del principio de represalia. El problema de la justicia es, en último término, el problema de saber si un orden jurídico se muestra justo en la aplicación del principio de represalia. Vale decir, si el acto ante el cual el derecho reacciona con el mal de la pena como si se tratase de un delito es en realidad un mal para la sociedad, y si el mal que el derecho establece como pena conviene a aquel. El principio de represalia no da ninguna respuesta a este problema. La represalia, en tanto significa pagar con la misma moneda, es una de las muchas formas bajo las que se presenta el principio de igualdad, que también ha sido considerado como esencia de la justicia. Este principio parte del supuesto de que todos los hombres, todos los que tienen rostro humano, son iguales por naturaleza, para acabar con la exigencia de que todos los hombres deben ser tratados de la misma manera. Sin embargo,
dado que el supuesto es enteramente falso, pues de hecho los hombres son muy distintos y no hay dos que sean realmente iguales. Este requerimiento tan solo puede significar que el orden social debe hacer caso omiso de ciertas desigualdades al otorgar derechos e imponer deberes. Resultaría absurdo tratar a los niños de igual manera que a los adultos, a los locos igual que a los cuerdos. ¿Cuáles son entonces las diferencias que deben tenerse en cuenta y cuáles no? Esta es la pregunta decisiva a la que el principio de igualdad no da ninguna respuesta. En rigor, las respuestas de los órdenes jurídicos positivos son muy diversas. Todas están de acuerdo en la necesidad de ignorar algunas desigualdades de los hombres, pero no existen dos órdenes jurídicos distintos que coincidan en lo atinente a las diferencias que no deben ignorarse, sino que deben tenerse en cuenta para otorgar derechos e imponer obligaciones. Unos les conceden derechos políticos a los varones y no a las mujeres. Otros tratan por igual a ambos sexos, pero obligan solo a los varones a prestar servicio militar. En tanto, otros más establecen distinción alguna en este sentido. Por consiguiente, ¿cuál es el orden justo? El individuo al que la religión le resulte indiferente sostendrá que las diferencias religiosas carecen de importancia. El creyente, en cambio, considerará que la diversidad fundamental es la que existe entre los que comparten su fe, que él, como creyente, considera la única verdadera y los demás, esto es, los no creyentes, según su criterio, será completamente justo concederles a aquellos derechos y a estos negárselos. Habrá aplicado así con toda rectitud el principio de igualdad que exige que los iguales sean tratados de igual modo. Esto demuestra que el principio de igualdad es inepto para responder a la pregunta fundamental: ¿qué es lo bueno? En el tratamiento dispensado a los súbditos por un orden jurídico positivo, cualquier diferencia puede ser considerada esencial y servir, por lo tanto, de apoyo para un tratamiento diferente, sin que por eso el orden jurídico contradiga el principio de igualdad. Este principio está harto carente de contenido para hallarse en condiciones de determinar la estructura esencial del orden jurídico. Tomemos ahora el principio especial de la llamada igualdad ante la ley. No significa otra cosa sino que los órganos encargados de la aplicación del derecho no han de hacer distinción alguna que no esté establecida por el derecho a aplicar. Si el derecho otorga derechos políticos únicamente a los varones y no a las mujeres, a los ciudadanos nativos y no a los extranjeros, a los miembros de determinada raza o religión y no a los de otra, el principio de igualdad ante la ley será respetado cuando los órganos encargados de la aplicación del derecho resuelvan en los casos concretos que una mujer, un ciudadano extranjero o un miembro de determinada raza o religión no tienen ningún derecho político. Este principio raramente se relaciona con la igualdad. Expresa únicamente que el derecho deberá ser aplicado de acuerdo con su propio sentido. Se trata del principio de juridicidad y legalidad que por esencia propia es inmanente a todo ordenamiento jurídico, no interesando que tal ordenamiento sea justo o injusto.
La aplicación del principio de igualdad a las relaciones entre trabajo y producto del mismo conduce a la exigencia de que a igual trabajo corresponde igual participación en los productos. Esta es, según Karl Marx, la justicia subyacente del orden capitalista, el supuesto igual derecho que este sistema económico. En verdad, se trata de un derecho desigual, pues no tiene en cuenta las diferencias de capacidad de trabajo que existen entre los hombres, no siendo por lo tanto un derecho justo, sino injusto. El mismo monto de trabajo que produce un obrero fuerte y diestro y un individuo débil e incapaz es solo en apariencia igual. Cuando los dos reciben por su trabajo la misma cantidad de producto, se entrega a ellos algo igual por algo desigual. La verdadera igualdad y por ende la verdadera justicia, no la aparente, se logra únicamente en una economía comunista, donde el principio fundamental es de cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades. Aplicando este principio a un sistema económico cuya producción, vale decir, su fin último, está regulado sistemáticamente por una autoridad central, de inmediato surge una pregunta: ¿cuáles son las capacidades de cada uno para qué tipo de trabajo es apto y qué quantum de trabajo puede pretenderse que realice de acuerdo a sus capacidades naturales? Es obvio que semejante cuestión no cabe se resuelva conforme a la opinión de cada cual, sino que se hará mediante un órgano de la comunidad creado a tal efecto y de acuerdo a normas generales establecidas por la autoridad social. A la vista de esto se presenta otro interrogante: ¿cuáles son las necesidades que pueden ser satisfechas sin ninguna ejercitación? Aquellas a cuyo contentamiento asiste el sistema de producción planificado, esto es, dirigido por una autoridad central, a pesar de que Marx afirma que en la sociedad comunista del futuro la fuerza de producción debe aumentar y que todas las fuentes de riqueza social fluirán plenamente. La selección de necesidades que el proceso de producción social ha de preocuparse en contentar planificadamente y la determinación de cuál es la medida en que deben satisfacerse dichas necesidades no deben quedar al libre arbitrio de cada uno. Será competencia de la autoridad social resolver esta cuestión de acuerdo con principios generales. En consecuencia, vemos que el principio comunista de justicia presupone, tal como la fórmula a cada cual lo suyo, una respuesta del orden social positivo a la pregunta que fundamenta su aplicación. Y por cierto, este orden social, tal como en el caso de la fórmula a cada cual lo suyo, no es un orden cualquiera, sino que está perfectamente determinado. Sin embargo, nadie está en condiciones de prever el modo en que funcionará el orden social comunista de efectivizarse en un lejano futuro, ni la manera en que se resolverán las cuestiones fundamentales para la aplicación del principio comunista de justicia. De tomarse en cuenta estos hechos, el principio comunista de justicia, en la medida que éste aspire a ser considerado tal, acaba en la norma de cada cual según sus capacidades reconocidas por el orden social comunista, a cada cual de acuerdo a las necesidades determinadas
por ese orden social. Que este orden social reconozca las capacidades individuales, respetando la idiosincrasia de cada quien, y que garantice la satisfacción de toda necesidad, de manera que en la armónica comunidad constituida por dicho orden coexistan la totalidad de los intereses colectivos e individuales, y por ende la libertad individual ilimitada pertenece al terreno de la ilusión utópica. Es la típica utopía de una futura edad dorada, de una situación paradisíaca en que, como Marx profetizaba, sería dejado atrás no solo el estrecho horizonte del derecho burgués, sino también, puesto que no existiría ningún conflicto de intereses, el amplio horizonte de la justicia. La nueva aplicación del principio de igualdad es la fórmula conocida bajo el nombre de regla de oro, la cual afirma: no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Lo que cada uno no quiere que los demás le hagan es lo que le provoca dolor, y lo que cada uno ansía que los demás le hagan es lo que causa placer. Así pues, la regla de oro desemboca en la siguiente exigencia: no le causes dolor al prójimo, sino que proporciónale placer. Solo que con frecuencia ocurre que brindarle placer a un individuo es causa de dolor en otro. Al significar esto una violación de la regla de oro, se presenta entonces el problema de dilucidar cómo conducirse ante el infractor. Exactamente este es el problema de la justicia, ya que si nadie le causara dolor al prójimo, sino solo placer, no habría ningún problema de justicia. No obstante, si se busca aplicar la regla de oro, habiendo una infracción a esta, se verá enseguida que su aplicación conduce a consecuencias absurdas. Nadie quiere ser castigado aún habiendo cometido un delito. En consecuencia, coherentemente con la regla de oro, el delincuente no debe ser castigado. A ciertas personas les puede dar lo mismo que se les mienta o no, dado que con o sin razón pretenden ser lo bastante inteligentes como para ser capaces de descubrir la verdad y protegerse a sí mismas del mentiroso. Entonces, siguiendo la regla de oro, a ellas les está permitido mentir. En caso de interpretarse esta regla con todo rigor, se arriba a la abolición de toda moral y todo derecho. Va de suyo que esta no es la intención de la regla, que, por el contrario, procura mantener la moral y el derecho. Sin embargo, si la regla de oro ha de ser interpretada según la intención que encierra, entonces no puede configurar, como proclama su texto, un criterio subjetivo de conducta justa, y en consecuencia tampoco puede exigirle al hombre que se conduzca con los demás como desearía que los demás se condujeran con él. Un criterio subjetivo de este tipo es incompatible con cualquier orden social. Por ende, ha de interpretarse la regla de oro en el sentido de que establece un criterio objetivo. Su significado será: condúcete con los demás como estos debieran conducirse contigo. Mas estos en realidad deben conducirse según un orden objetivo. Empero, ¿cómo deben conducirse? Esta es la pregunta de la justicia. Y la respuesta no ha de encontrarse en la regla de oro, que solo la presupone. Y puede presuponerla porque aquello que presupone es precisamente el orden de la moral positiva y del derecho positivo. En caso de sustituir a manera de interpretación el criterio subjetivo contenido en el texto de la regla de oro por un criterio objetivo, la regla desembocará
en la siguiente exigencia: actúa conforme a las normas generales del orden social. No obstante tratarse de una fórmula tautológica, pues todo orden social se funda en normas generales conforme a las cuales debemos conducirnos. Esta sugirió a Manuel Kant el enunciado de su célebre imperativo categórico que configura el resultado fundamental de su filosofía moral y su solución al problema de la justicia. El imperativo categórico afirma: obra de acuerdo con aquella máxima que tú desearías se convirtiera en ley general. En otras palabras, la conducta humana es buena o justa cuando está determinada por normas que los hombres que actúan pueden o deben desear que sean obligatorias para otros. Mas, ¿cuáles son las normas que podemos o debemos desear sean obligatorias para todos? Esta es la pregunta axial de la justicia. Y a esta pregunta, lo mismo que ocurriría con la regla de oro, no da ninguna respuesta el imperativo categórico. Al considerar los ejemplos concretos con que Kant procura ilustrar la aplicación del imperativo categórico, se comprueba que constituyen preceptos de la moral tradicional y del derecho positivo de su época. En ningún caso fueron deducidos del imperativo categórico como pretende su teoría, pues de esa fórmula vacía no puede deducirse nada. Sin embargo, todo precepto de cualquier orden social es conciliable con dicho principio, dado que éste no dice sino que el hombre debe actuar con arreglo a las normas generales. Tal es la razón de que el imperativo categórico, al igual que el principio de a cada cual lo suyo o la regla de oro, puedan servir de justificación a cualquier orden social en general y a cualquier disposición general en particular. Y en este sentido es como han sido utilizados. Esta eventualidad explica por qué estas fórmulas, a pesar de ser absolutamente huecas, o mejor dicho, por serlo, son y también serán en el futuro aceptadas como solución satisfactoria al problema de la justicia. La ética de Aristóteles agrega un nuevo y significativo ejemplo al estéril esfuerzo por definir la idea de justicia absoluta merced a un método racional científico o cuasi científico. La de Aristóteles es una ética de la virtud, es decir, apunta hacia un sistema de virtudes entre las cuales la justicia es la virtud más alta, la virtud perfecta. El filósofo griego asegura haber encontrado un método científico, esto es, geométrico matemático, para determinar las virtudes, o lo que es igual, para corresponder al interrogante ¿qué es lo bueno? La filosofía moral, asegura Aristóteles, tiene por fin la virtud cuya esencia procura determinar de la misma manera, o al menos de una forma muy similar a la que permite el geómetra, apartado a equidistancias de los puntos finales de una recta, encontrar el punto que divide la misma en dos partes iguales. Del mismo modo, la virtud es el punto medio entre dos extremos, es decir, entre dos vicios, el vicio de exceso y el vicio de defecto. Así, por ejemplo, la virtud del valor constituye el punto medio entre el vicio de la cobardía, falta de coraje, y el vicio de la temeridad, exceso de coraje. Esta es la conocida doctrina del término medio,
Para poder juzgar esta doctrina conviene no olvidar que un geómetra solo puede dividir una línea en dos partes iguales siempre que los puntos finales estén dados. En el caso que nos ocupa, el punto medio ya está también dado con aquellos, es decir, está dado de antemano. Si sabemos qué es el vicio, podremos saber conscientemente qué es la virtud, pues la virtud es lo contrario del vicio. En caso de la mentira sea un vicio, la verdad será una virtud. Empero, Aristóteles da por evidente la existencia del vicio y por vicio entiende lo calificado de ese modo por la moral tradicional de su época. Esto significa que la ética de la doctrina del medio soluciona solo en apariencia su problema, vale decir, el problema de saber qué es lo malo, qué es un vicio y por ende, qué es lo bueno, qué es una virtud. Así pues, la pregunta, ¿qué es lo bueno?, recibe la respuesta de otra pregunta, ¿qué es lo malo? La ética aristotélica traspasa de este modo la respuesta a este interrogante a la moral positiva y al orden social existente. La autoridad de ese orden social y no la fórmula del medio será quien determine qué es lo demasiado y qué es lo poco. Asimismo, decidirá cuáles son los dos extremos, esto es, los dos vicios y por ende la virtud situada entre ambos. Esta moral, al dar por tácita la validez del orden social existente, se justifica a sí misma. Esta es en realidad la función de la fórmula tautológica del medio que finaliza diciendo que lo bueno es aquello que es bueno para el orden social existente. La función de esta moral es fundamentalmente conservadora, mantiene el orden social existente. El carácter tautológico de la fórmula del medio surge con claridad en la aplicación de la misma a la virtud de la justicia. Aristóteles enseña que la conducta justa es el término medio entre hacer el mal y sufrirlo. Lo primero es demasiado, lo último poco. En este caso, la fórmula que dice que la virtud es el punto medio entre dos vicios no es una metáfora apropiada, ya que la injusticia que se efectúa y la que se sufre no son dos vicios o males, sino que la injusticia es una sola, la que efectúa este y padece aquel. La justicia es sencillamente lo contrario de esta injusticia. La fórmula del medio no da respuesta al interrogante fundamental. ¿Qué es la justicia? La respuesta está tácita y Aristóteles supone evidente que la injusticia es aquello injusto para el orden moral positivo y el derecho positivo. Lo aportado por la doctrina del medio no es la definición de la ciencia de la justicia, sino el fortalecimiento del orden social existente establecido por la moral positiva y el derecho positivo. Es este un aporte eminentemente político que protege a la ética aristotélica contra todo análisis crítico que apunte a su falta de valor científico. El tipo metafísico de filosofía jurídica, así como el racionalista, están representados por la escuela del derecho natural que predominó durante los siglos XVII y XVIII y fue abandonada casi por completo en el XIX para volver a cobrar influencia en nuestros días. La teoría del derecho natural afirma que existe una regulación completamente justa de las relaciones humanas
surgidas de la naturaleza. La naturaleza en general y de la naturaleza del hombre en tanto ser dotado de razón. La naturaleza aparece presentada como autoridad normativa, como una especie de legislador. Un análisis atento de la naturaleza nos llevará a encontrar en ella normas inmanentes que prescriban la conducta recta, esto es, justa, del hombre. En el supuesto de que la naturaleza sea creación divina, sus normas inmanentes, el derecho natural, serán expresiones de la voluntad divina. En este caso, la teoría del derecho natural adquiere un carácter metafísico. Cuando el derecho natural se hace derivar de la naturaleza del hombre en cuanto ser dotado de razón, sin remitirse a un origen divino de la razón, cuando se acepta que el principio de justicia haya en la razón humana, no necesitándose apelar a la voluntad divina, estamos entonces ante la teoría del derecho natural con ropajes racionalistas. Desde el punto de vista de una ciencia racional del derecho, la postura metafísico-religiosa de la teoría del derecho natural no puede ser tenida en cuenta. Por otra parte, la posición racionalista resulta evidentemente insostenible. La naturaleza, en tanto sistema de hechos vinculados entre sí por el principio de causalidad, no tiene voluntad propia y por lo tanto no puede determinar conducta humana alguna. De un hecho, es decir, de lo que es o sucede realmente, no puede deducirse lo que debe ser o acontecer. La teoría racionalista del derecho natural se basa en un sofisma cuando intenta extraer de la naturaleza normas para la conducta humana. Lo propio puede decirse del propósito de deducir tales normas de la razón humana. Las normas que prescriben la conducta humana pueden originarse únicamente en la voluntad y en esta voluntad será exclusivamente humana si se deja de lado la especulación metafísica. La afirmación de que el hombre debe conducirse de una determinada manera cuando quizás no se conduce realmente de este modo, será formulada por la razón humana únicamente en el supuesto de que por un acto de voluntad humana se haya establecido una norma que prescriba dicho comportamiento. La razón humana puede comprender y describir, mas no ordenar. Pretender hallar en la razón normas de conducta para los hombres es una ilusión similar a la de querer extraer tales normas de la naturaleza. No resulta sorprendente, por lo tanto, que los diversos partidarios de la teoría del derecho natural hayan deducido de la naturaleza divina o encontrado en la naturaleza humana principios de justicia sumamente contradictorios entre sí. En conformidad con uno de los más distinguidos representantes de esta escuela, Robert Filmer, la autocracia, la monarquía absoluta es la única forma de gobierno natural, vale decir justa. No obstante, otro teórico del derecho natural igualmente relevante, Juan Locke, demuestra siguiendo el mismo método que la monarquía absoluta no puede ser considerada en ningún caso como forma de gobierno y que tan solo la democracia tiene tal valor, pues únicamente ésta se acuerda a la naturaleza, siendo por lo tanto la única justa. La mayor parte de los representantes de la doctrina del derecho natural sostienen que la propiedad privada, base del orden feudal y capitalista,
constituye un derecho natural, siendo por ende sagrado e inalienable. Por consiguiente, la propiedad colectiva o comunidad de bienes, es decir, el comunismo, significa algo contrario a la naturaleza y la razón, siendo por lo tanto injusto. Sin embargo, el movimiento del siglo XVIII, que jugó cierto papel en la Revolución Francesa y que pretendía la abolición de la propiedad privada y la institucionalización de un orden social comunista, se basaba también en el derecho natural. Sus argumentos ostentan el mismo vigor probatorio que los tendientes a defender la propiedad privada del actual ordenamiento social. Es decir, su vigor probatorio es nulo, merced a un método basado en un sofisma, como ocurre en el caso de la teoría del derecho natural. Se puede demostrar todo o lo que es igual. No es posible demostrar nada. Si hay algo que podemos aprender de la historia del conocimiento humano, es lo estériles que resultan los esfuerzos por encontrar a través de medios racionales una norma de conducta justa que tenga validez absoluta, vale decir, una norma que excluya la posibilidad de encontrar justa la conducta opuesta. Si hay algo que puede aprenderse de la experiencia espiritual del pasado, es que la razón humana puede concebir solo valores relativos. En otras palabras, que el juicio con que juzgamos algo justo no puede osar jamás excluir la posibilidad de un juicio de valor opuesto. La justicia absoluta configura una perfección suprema y racional. Desde la perspectiva del conocimiento racional, solo existen intereses humanos y, por consiguiente, conflictos de intereses. Zanjar los mismos supone dos soluciones posibles: o satisfacer a uno de los términos a costa del otro, o establecer un equilibrio entre ambos. Resulta imposible demostrar cuál es la solución justa, dado por supuesto que la paz social es el valor supremo. El equilibrio representará la solución justa. De todos modos, también la justicia de la paz es meramente una justicia relativa que en ningún caso puede erigirse en absoluta. Mas, ¿cuál es la moral de esta filosofía relativista de la justicia? ¿Acaso tiene una moral? ¿O se trata tal vez de un relativismo amoral o inmoral, como muchos sostienen? No lo creo. El principio ético fundamental subyacente a una teoría relativista de los valores o inferible de la misma lo configura el principio de tolerancia, vale decir, el imperativo de buena voluntad para comprender las concepciones religiosas o políticas de los demás, aunque no se las comparta, o mejor dicho, precisamente por no compartirlas, no impidiendo además su exteriorización pacífica. Resulta obvio que una concepción relativista no puede deducirse ningún derecho a una tolerancia absoluta, sino únicamente una tolerancia encuadrada en un orden positivo que garantice la paz a quienes se le subordinan, prohibiéndoles el empleo de la violencia, sin limitarlos en la exteriorización pacífica de sus opiniones. Tolerancia significa libertad de pensamiento. Los valores morales más elevados sufrieron el menoscabo de la intolerancia de sus defensores. En las piras,
En las piras que la Inquisición española encendió para defender la religión cristiana, no solo fueron abrazados los cuerpos de los herejes, sino que asimismo se sacrificó una de las enseñanzas más importantes de Cristo: no juzgues para no ser juzgado. En las tremendas guerras religiosas del siglo XVII, en que la iglesia perseguida estaba de acuerdo con la perseguidora exclusivamente en el propósito de terminar con la otra, Pedro Bayle, uno de los más grandes emancipadores del espíritu humano, a quienes creían poder guardar el orden político o religioso existente merced a la intransigencia de los demás, les objetaba lo siguiente: el desorden no surge de la tolerancia, sino de la intransigencia. Una de las páginas más gloriosas de la historia de Austria la constituye el decreto de tolerancia de José II. En el supuesto que la democracia constituya una forma de gobierno justa, lo es en cuanto significa libertad, y libertad quiere decir tolerancia. Sin embargo, surge una pregunta: ¿puede permanecer tolerante la democracia cuando tiene que defenderse de ataques antidemocráticos? Sí, en tanto y cuanto no reprima la exteriorización pacífica de las concepciones antidemocráticas. Exactamente esa tolerancia es lo que la diferencia. Exactamente esa tolerancia es lo que diferencia la democracia de la autocracia. En tanto esta diferenciación se mantenga, tendremos razón para rechazar la autocracia y estar orgullosos de nuestra forma democrática de gobierno. La democracia no debe salvaguardarse renunciando a sí misma. Sin embargo, un gobierno democrático tendría también el derecho de reprimir por la fuerza y evitar con los instrumentos adecuados todo intento que pretenda derrocarlo violentamente. El ejercicio de tal derecho no se contrapone al principio democrático ni al de tolerancia. En ocasiones puede resultar difícil discurrir una línea divisoria entre la divulgación de ciertas ideas y la preparación de un golpe revolucionario. De todos modos, el mantenimiento de la democracia depende de la posibilidad de hallar dicha línea divisoria. Asimismo, tal vez ocurra que ese deslindar conlleve a cierto riesgo, mas es hora y esencia de la democracia correr ese riesgo. Una democracia que no sea capaz de afrontarlo no es merecedora de que se la defienda. Dado que la democracia es por naturaleza profunda libertad y libertad significa tolerancia, no existe forma alguna de gobierno más favorecedora de la ciencia que la democracia. La ciencia solo puede desarrollarse cuando es libre. Ser libre quiere decir no solo estar sometida a influencias externas, esto es políticas, sino ser libre interiormente, que impere una total libertad en su juego de argumentos y objeciones. No existe doctrina que pueda ser eliminada en nombre de la ciencia, pues el alma de la ciencia es la tolerancia. Comencé este estudio con el interrogante: ¿qué es la justicia? Ahora, al llegar a su fin, me doy perfectamente cuenta que no lo he respondido. Mi disculpa es que en este caso me hallo en buena compañía. Sería más que presunción de mi parte hacerles creer
a mis lectores que puedo alcanzar aquello que no lograron los pensadores más grandes. En rigor, yo no sé ni puedo decir qué es la justicia. La justicia absoluta, ese hermoso sueño de la humanidad. Debo conformarme con la justicia relativa. Tan solo puedo decir qué es para mí la justicia. Puesto que la ciencia es mi profesión y por lo tanto lo más importante de mi vida, la justicia es para mí aquello bajo cuya protección puede florecer la ciencia y junto con la ciencia, la verdad y la sinceridad. Es la justicia de la libertad, la justicia de la paz, la justicia de la democracia, la justicia de la tolerancia. Fin de este interesantísimo ensayo sobre qué es la justicia de Hans Kelsen.